Bueno, hoy vamos a repasar lo que son los modelos de localización de plantas o de bodegas en su forma más simple y luego voy a explicarles una variación que pueden tener, que tienen que tener en consideración. Entonces dicen, una compañía de teléfono celular está expandiendo sus operaciones en la ciudad de Santiago, por lo que deberá instalar torres de transmisión en diferentes áreas de la ciudad, con el fin de proporcionar una cobertura a los nuevos clientes. Para facilitar la determinación de la localización de las torres, sobre el mapa de la ciudad se propuso una malla cuadriculada que forma 8 hectáreas. Entonces, tiene 8 hectáreas de la A a la H. A, B, C, D. Esto solo para que ustedes entiendan. E, F, G, H. Ya, esto es solo como para hacer una representación. Y de esta manera se identifican 6 posibles localizaciones para las torres, que es local 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde cada torre puede atender a varias áreas. ¿Y a qué áreas puede atender? Por ejemplo, el 1 puede atender a A, B y D, el 2 a B, C y G. Entonces, se tienen 6 áreas. Tiene la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y lo que este te dice es que, por ejemplo, el área, el local 1 puede atender a B y a D. El local 2 puede atender a B, a C, a G. Y así, el 3 puede atender a C, a D, a E y a F. Entonces, tiene todas esas posibilidades, pero sí o sí, dice acá. Bueno, pues un modelo matemático que instala el menor números, pero sí o sí se deben atender todas las áreas de la ciudad. O sea, estas 8 áreas, sí o sí tiene que haber al menos una de estos que logre abastecer la demanda. Al menos uno. Entonces, esto es un problema de asignación de plantas, asignación de locales. En verdad es un problema como de localización. En una de las formas más simples. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un problema de localización, tenemos una variable que es binaria. Definimos variables y cuando se trata de localización, estamos hablando de un x sub i que pertenece entre 0 y 1 porque es una binaria, donde si el x sub i es igual a 1, significa que se instala en este caso el local. El local i em, se instala, sí, el local i. O la planta i. En este caso, i va de 0, o sea, de 1 hasta 6. Otra variación que puede existir, que después lo vamos a explicar, es que hay un x sub i j, que también sea binario, que puede ser em, x sub i j 1 si se instala un local i para la zona j, o para el área j, o para el cliente j. Ya, o también se puede dividir que una es si se instala y otra es si atiende. Uno si atiende. Ay, champes. Ya, esas son algunas variaciones que después no las vamos a explicar. Entonces, localización binaria, sí o sí. Luego, en este caso dice que tenemos que integrar el menor número de torres y casi siempre es eso. Casi siempre un problema de localización busca minimizar los costos de asignar o de localizar una planta. Y bueno, en este caso vamos a minimizar el número. De nuevo, esta es su expresión más fácil. Pero si tuviéramos costos asociados, costos, por ejemplo, te dicen que 200 pesos por instalar el local 2, 300, o sea, 200 en el 1, 300 en el 2, 400. Entonces vamos a minimizar el costo asociado. Los 200 si es que instalo en uno, los 300 si es que instalo en dos. Y así, bla, 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 bla.
minimizamos los costos, si es que así no hay. Si no hay costos, minimizamos la cantidad de localizaciones. Entonces, FO localizar es minimizar Z, que va a ser la sumatoria de los locales, que van de 1 hasta 6. Entonces, en este caso es la forma más simple. Luego, las restricciones. Las restricciones en un problema de localización están asociadas, o de instalación, a menores iguales que 1. Hay ocasiones, de nuevo después lo voy a explicar, donde puede ser 1, pero casi siempre abarcamos todo con un menor igual. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice que todas las áreas de la ciudad deben ser atendidas. Las áreas son estas. O sea que para el área A tengo que ver cuáles son las posibles em, localidades o instalaciones que pueden abastecer a A. Y al menos de todas esas, al menos una debe ser uno. Por ejemplo, lo voy a destacar. A puede estar en el local 1 o puede estar en el local 6. Entonces, si puede ser instalado en uno y puede ser instalado en 6, al menos uno de esos tiene que ser uno. Esta es una binaria, o sea, va a tener el valor de 0 y 1. Esta puede ser 1, esta puede ser 0 y se va a cumplir. O puede ser esta 0 y esta 1 y se va a cumplir. ¿Ya? Pero no pueden ser uno y uno, porque dice que debe ser atendido por todas las áreas, pero a nosotros nos interesa minimizar la cantidad. Entonces, si yo pongo dos instalaciones y no restringo esta restricción como menor o igual, puede ser que haya dos áreas que abastezcan, o sea, dos locales que abastezcan esa área. Y aunque sí se cumpliría de que todas son abastecidas, no se cumpliría de minimizar los costos, porque voy a tener que instalar dos plantas y cualquiera de las dos puede funcionar. Y es mejor instalar solo una y quedarnos con estos casos de acá y que se abastezca igual, minimizando costos. Entonces, vamos a definir la restricción para el área A. Dijimos que podía ser abastecido por uno y por 6 y eso es menor o igual a uno. Vamos a ver en B. Yo, por ejemplo, aquí lo voy a ir tachando. Ya había, ya había. Ahora veamos B. B puede ser abastecido por uno, por 2 y por nada más. Entonces B puede ser abastecido por uno y por 2 y tiene que ser menor o igual a uno. Vamos con C. C puede ser abastecido por 2, por 3 y por nada más. Entonces, por 2 y por 3 menor o igual a uno. Con D. D es por uno, por 3 y por 6. D es uno, 2 y 6. Y al menos uno de esos debe atender. E es por 3, por 4 y por 5. Por 3, por 4 y por 5. Y eso menor o igual a uno. F puede ser abastecido por 3, por 4 y por 6. Por 3, por 4 y por 6. Menor o igual a uno. G por 2 y por 5. Por 2 y por 5. Y finalmente H puede ser por 4 por 5. Por 4 y por 5. Y aparte de eso, tenemos que definir la naturaleza de las variables, que tiene que ver con volver a escribir nuestras restricciones, viendo a qué espacio pertenecen. En este caso, binario es 0 y 1. Si fuera entera, sería x1, es mayor o igual que 0. O xy es, mentira, pertenece a los enteros positivos. También. Ya, eso va a depender si es continua o entero. O sea, si en mi recta numérica yo tengo entre 0 y 1, puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1 y así, de 2, o puede tomar valores intermedios. Puede ser 0,5, puede ser 1,5, y ahí depende ya si es continua o entera. Pero no, no es un rollo.
En el fondo es esa y que sea mayor o igual que eso. Eso. Eso en cuanto a un problema de localización simple, de nuevo, binaria, si se instala o no se instala, minimización de número de instalaciones o minimización de costos y la restricción siempre, siempre en localización está asociada a cumplir demanda. Entonces, ustedes vieron este problema, o sea, esta formulación genérica, abstracta, de su modelo matemático. ¿Y qué dice? Que en Plan Location Problem lo que buscamos es minimizar los costos. C sub ij es costo por el X sub ij, que es si se instala o no se instala. Eso es una binaria. Más F es flujo. Flujo de una planta al cliente, una planta al cliente, por un I sub I que también pertenece entre 0 y 1, que está asociado a la capacidad, a si se instala o no se instala la planta. Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo para que ustedes entiendan. Este es costo. X sub I es si el cliente, no mentira, si la planta o el local, como quieran llamarlo, la bodega, la planta I atiende al cliente J, ¿ya? Entonces, si el cliente atiende, hay un costo asociado a ese a atender o a ese transporte. F va a ser el flujo y es si se instala la planta. Si se instala la planta. Bueno, aquí sería al revés, porque para que este me coincida con que la planta es J, sería eh, el cliente J. Lo voy a escribir solo porque hay que ustedes entiendan. Si la planta J va a ser, la planta J atiende al cliente I. Ya, esto da lo mismo, si lo pongo, como lo puse al principio. Entonces, una generalización es un modelo abstracto que ustedes solamente les va a ayudar a ubicarse en las generalidades de un modelo matemático de localización. Ya, la verdad es que la mayoría de nosotros hacemos esto. Nos aprendemos los modelos, el problema de la mochila, el problema del camino más corto, el problema de localización, el problema de asignación, el problema de planta, el problema de mezclas. Nos aprendemos esta generalización y luego, según el contexto, van ocurriendo ciertos cambios. Por eso yo les los explico de forma abstracta y de forma desglosada, como lo vimos acá. Porque yo sé que para todos es más fácil al principio verlo así, pero quiero que entendamos que pueden existir ciertas variaciones en un problema de localización y sigue siendo el problema de localización. ¿Ya? Em, entonces, este, de nuevo, X sub I sería si se atiende o no. Y en este caso es igual a 1. En el caso anterior vimos que es menor o igual a 1. ¿Por qué aquí es igual a 1? Porque aquí tenemos una variación en la definición de la variable, donde esto no es si se instala o no se instala, sino que esto es si se atiende o no se atiende. Esto es si se atiende y esto es si se instala, que es lo que vimos arriba. ¿Por qué? Porque ahora si se instala va a ser un I sub I. ¿Por qué se hace eso? Porque al hacer eso hacemos una variable que nosotros la conocemos como el if then. Sí, entonces. Sí, entonces, que si se atiende solo si es que va a existir una planta. Y como queremos definir esa restricción, necesitamos hacer un cambio en la definición de la variable. Entonces, el i sub i es si lo que escribimos arriba, si se instala. Si se instala, chanfles, está asociado a la demanda. ¿Por qué? Porque yo no puedo abastecer, o porque este era cliente, yo no puedo hacer que mi bodega, abastezca a un cliente si no tengo una planta o una bodega existiendo. Entonces, el primer paso es que se instale una bodega que produzca y entonces pueda abastecer un cliente. Y esa restricción te dice, oye, si no tienes una planta aquí, si no existe una planta uno no se puede abastecer al área A. Tiene que existir. Eso te dice esa restricción. Y luego tenemos la capacidad de la planta. Asociada a una demanda del cliente, si es que ese cliente se atiende, esa demanda pequeña es demanda de cliente. Va a ser menor o igual a C. C es capacidad de la planta por si se instala. O sea, sí, yo tengo una bodega, se instaló. Bodega. ¿Por qué se instaló? Porque el I sub I es igual a 1. Y esa bodega tiene una capacidad de 200 metros cuadrados. Si el cliente tiene una demanda
individual, champ, no es J. Demanda I, del cliente. Si esa bodega J, que es esta, va a abastecer a un cliente que es un cliente I, nunca va a poder abastecer la demanda del cliente, o sea, la demanda del cliente nunca va a poder ser mayor que la demanda de mi bodega. ¿Por qué? Porque yo tengo una capacidad, 200 metros, y si el cliente me pide 300 metros, yo no lo puedo abastecer con mi bodega. Entonces, la demanda del cliente tiene que ser menor. Aquí, demanda del cliente menor o igual que la capacidad. O sea, puede ser máximo 200, pero no puede ser más. Puede ser 150, puede ser 100. Entonces, con eso tenemos una generalidad del problema de localización. Minimización de costos. La variable puede ser si se instala o no se instala o si se atiende o no a un cliente. Si se atiende a un cliente, también tenemos que tener la instalación de la planta para el if-then. Esta. Si no tenemos como el de arriba, no había if-then, no había capacidad porque mi variable era distinta, solo nos enfocamos que se cumpla la demanda, si se atiende o no se atiende, que todos deban ser atendidos, le puse yo acá al lado, y aparte la capacidad de la planta. Y no tengo muchas más variaciones. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta de lo que es un problema de asignación. Si entienden más o menos esto, pueden cambiarle un par de cosas, un par de detalles, pero no van a saber resolverlo. Eso, cualquier cosa me escribe.